Amén, amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, amén. Dios les bendiga. God bless you. Gracias, mis hermanos, por conectarse. Antes de empezar, amén. Este es Pastor Giovanni Jarvis de la iglesia de New Hope Assembly. This is Pastor Giovanni Jarvis from New Hope Assembly. Before I start, I want to give, amen, God thanks for the house of God at New Hope Assembly. On behalf of my wife, Gloria, and I, we are so grateful for the beautiful service today. It was awesome, body of Christ. Thank you so much, amen. Gloria al nombre del Señor. Mis hermanos, les quiero dar, amén, las gracias a Dios por usted, por conectarse con nosotros, amén. A través de este tiempo nosotros vamos a estar experimentando algo muy lindo. Tengo con nosotros, amén, mi suegra, amén, Elizabeth Colón, que va a estar compartiendo la palabra de Dios, y yo sé que va a ser un tiempo de bendición. Ella ha preparado su corazón para traer pues lo que el Señor le ha dado a ella, lo que el Señor ha puesto en su corazón, en su espíritu, porque es para un tiempo como este tiempo. Sabemos que nada es por coincidencia, es la mano de Dios dirigiendo y guiando, y Él nos ha dado esta bendición. Con eso dicho, amén, ahí donde usted se encuentra, aquí está la hermana Elizabeth Colón con ustedes. Dios le bendiga. Amén. Thank you, Elizabeth. Amén. Amén, Dios les bendiga. Giovanni, le doy las gracias a Dios primeramente por esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Para mí es algo muy, yo diría un poquito difícil, porque es mi primera vez que yo hago esto enfrente de las cámaras. Ya lo he hecho otras veces para mi iglesia, y le doy gracias a Dios que me ha dado la oportunidad. Y le doy las gracias a Dios por Giovanni, el pastor Giovanni Jarvis, y por mi hija Gloria, que Dios los continúe bendiciendo. Cuando Dios me dijo, cuando Él me dijo que si yo quería traer una palabra, al primer momento yo me sentí un poquito nerviosa, pero pues yo dije amén, porque la palabra de Dios dice que tenemos que estar lista, fuera en tiempo y fuera de tiempo. También le quiero dar las gracias a mis pastores, a Teresa y Policarpio Smith, por confiar en mí, por orar por mí, por bendecirme para traer esta palabra, porque para mí es muy importante, porque verdad, esos son los pastores de la tierra, pero mi pastor se llama Jesús, que es nuestro Padre Celestial. Pero bueno, vamos a ir a la palabra, y esto cuando Pastor Giovanni Jarvis me dijo, lo primero que yo dije, Señor, ¿qué yo voy a decir? ¿Qué yo voy a traer? Pero muchas veces uno dice, ¿qué yo voy a decir? ¿Qué yo voy a traer? Y no es lo que yo voy a decir, es lo que Dios quiere que yo le traiga a su pueblo, porque nosotros somos el pueblo de Dios. Muchas veces pensamos que somos nosotros, pero no somos nosotros, es Dios hablando por medio de nosotros. Y estaba yo meditando y pensando en muchas cosas, y a veces ahora comprendo a los pastores, porque los tienen que preparar para traer la palabra, y a veces es poquito difícil, me imagino, para ellos cuando se están preparando la palabra de Dios. Y yo dije, ay Señor, la verdad que yo no tengo nada, pero estamos equivocados. El Señor deposita en nosotros lo que Él quiere traerle a su pueblo. Y el Señor puso en mi corazón esta palabra que dice: toda buena dádiva y todo don perfecto. Y yo decía, ¿y dónde está eso? Me preguntaba yo, ¿dónde está eso? Pero también me vino a mi mente una canción, perdón, una alabanza, perdón, que dice: tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso, tú has sido fiel. Y entonces continúa en la alabanza, dice: al pensar en dónde estaba y cómo tu mano me rescató, cuando veo que ahora soy libre por tu palabra y tu perdón. Y esto es así. Y podemos ir a la Biblia en Efesios
1:17. Perdón, me disculpa, es que estoy nerviosa. Perdón, en Santiago 1:17. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y yo dije, dádiva, pero ¿cómo dádiva y don? Y cuando me fui a buscar, dice que viene del vocablo griego y traducido a nuestro idioma, es como que si dijéramos regalo, beneficio, y también es un crecimiento y es para la edificación de la iglesia de Jesucristo. Y como dádiva es igual que dar, podemos ver en Juan 3:16, ¿verdad? Todos no sabemos eso de memoria, pero yo quiero leerlo. Y quiero que ustedes lo lean junto conmigo, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Y dice dado, no es que pensó, no es que lo va a hacer, como muchas veces nosotros decimos, oh, voy a pensarlo, o deja ver. No, dice, ya lo ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando muchas veces pasamos por alto este versículo, y si nosotros entendiéramos y lo analizáramos cada palabra que dice en ese versículo, dice que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Quién de nosotros va a dar a su hijo para otra persona? No lo creo que el ser humano haga eso, que entendiera esa palabra de dar. Y por eso es que dice que nuestra salvación y es un nuevo nacimiento está en el propósito de Dios y esa es la voluntad de Dios para nosotros. Y como dice Santiago 1:18, Él, estamos hablando de Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Qué honor tan grande, ¿verdad? Qué honor. Imagínense que te digan que tú vas a ser el primero en todo. Muchas veces nosotros queremos ser el primero en todo, pero el Señor no le está malo que digamos esa palabra. Lo único que tenemos que tener cuidado cómo lo vamos a decir y dónde lo vamos a hacer. Y como siempre ese ha sido el propósito, aún desde antes que naciéramos, que tuviéramos una nueva vida en Él, ahora y también para la eternidad. Este es el propósito de Dios. El propósito de Dios no es que nosotros nos perdamos. El plan de Dios no es que nosotros no tengamos dónde ir. Él tiene ese plan. Porque como muchos sabemos, lo que pasó con Adán y Eva, que tuvo ese rompimiento, esa relación, pero y fue como algo cuando tú le dices a un niño, no te comas eso que está ahí, pero el niño dice, ay, pero ¿por qué mamá y papá me dicen que no me coma de eso? Y verdad, la curiosidad de hacer algo. Pero con todo y eso Dios nos lo perdonó, porque Dios sabe cómo somos los seres humanos y Dios nos perdonó. Y entonces en la redención está el de reconectar a los seres humanos que están golpeados por el pecado. Hay mucho pecado en este mundo y no queremos reconocer que hemos pecado contra Dios y quebrado con el cielo. Y entonces cuando Él dice don, el don que Él nos da a nosotros es por medio de Jesucristo. Y dice que todo lo bueno, el propósito de Dios, en el plan de Dios es solamente la palabra de Dios en forma humana, que es Jesús. Disculpen, estoy nerviosa. Y yo le doy gracias a Dios porque dice que esta palabra es inspirada por Él. Y vamos a ir a 2 de Timoteo 3:16. Esta palabra
no es que se le inventó el hombre. Esta palabra es inspirada por Dios. Y podemos ver en 2 de Timoteo 3:16 que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que nosotros, los que somos padres, cuando queremos corregir a nuestros hijos, muchas veces ellos se enojan con nosotros, pero no entienden. Yo fui hija y cuando mi mamá me corregía me molestaba. Me imagino que así también es mi hija, con mis hijas, ¿verdad? Cuando estaban pequeñas que yo la corregía, ella se molestaba. Pues esta es la palabra de Dios, es para corregirnos a nosotros, porque somos imperfectos. Porque la palabra de Dios dice que el único perfecto es Jesús. Y como es la palabra de Dios, no hay mudanza ni sombra de variación en ella, dice Santiago 1:17. No hay sombra de variación. ¿Verdad? Muchas veces nosotros, cuando él dice esto, muchas veces el ser humano tiene como muchas veces dicen, yo tengo dos lados, tengo un lado bueno y un lado malo. No, en Dios tenemos que tener siempre un lado bueno. Y sí, muchas veces nosotros nos podemos enojar, pero la palabra de Dios bien clara dice que a la tarde pasa como que no ha pasado nada. ¿Ves? Pero, y es algo que el ser humano siempre se disculpa con palabras. Es que yo lo hice y no lo quería hacer. Pero en la palabra de Dios dice que en Él no hay mudanza, no hay sombra de variación. Cuando Él dice, te voy a dar, es porque ya lo dio. El don es un regalo de Dios. Y los dones que en Él hay, que Jesús dio, ¿verdad? Que Jesús nos dio, discúlpenme, es que no estoy acostumbrada. Lo podemos encontrar, disculpan, en Efesios 4:7, que dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cada uno de nosotros tenemos un don. Y el don de Cristo es el sacerdote, maestro, apóstol, evangelista y pastor. Esos son los dones que Jesucristo nos dio a nosotros. Así que cada uno en su casa es sacerdote. Somos sacerdotes en nuestra casa. Como sacerdotes podemos ir a la Biblia y buscar cuáles son lo que hace un sacerdote cuando estaban en el templo. Alabar a Dios, hacerles ofrendas. Pero también como sacerdotes de nuestra casa, que ese es el don que Dios nos dio a nosotros, es también guiar a nuestros hijos. Y eso es lo que Él quiere. Porque dice que ese es la dádiva que Él nos dio, el don que nos dio. Que nosotros le sirvamos a Él. Hay muchos profetas y hay muchos evangelistas, pero sacerdotes somos todos nosotros. Y también dice en el Efesios 4:11 que Él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿Y quién es Él? Él es Jesucristo. Constituyó unos apóstoles, a otros profetas. Este es el don. La buena dádiva, toda buena dádiva. Estamos hablando de la dádiva y del don perfecto. Viene de Dios. Y el don que dio Jesús es unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
Muchas veces nosotros no entendemos por qué formamos parte de un cuerpo. Yo le dije, le hablé como somos los padres. Padre es el ser parte del cuerpo de Cristo. Ya les dije que somos sacerdotes. Y como toda la palabra es inspirada por Dios, tenemos que confiar en esa palabra y hacer lo que Dios nos dice, aunque muchas veces es muy difícil, aunque muchas veces se nos hace y no creemos, porque el mundo está lleno de muchas mentiras y la gente le cree más a las cosas del mundo y no a las cosas de Dios. Por eso es que dice que la palabra es inspirada por el Espíritu Santo. No es hecha por el hombre, bueno, la escribió el hombre, pero es inspirada. Como es inspirada, tenemos que creer en lo que Él nos ha dicho a nosotros. Y una de las cosas, ¿verdad? Quiero traer un ejemplo. Cuando Él dice en Santiago, porque quiero volver a leer esta parte que dice, del Padre de las luces. Él es el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Como le dije anteriormente, y voy a volver a repetir, cuando Él te da un don, Él no te lo va a quitar. Somos nosotros los que rechazamos, lo que no obedecemos, lo que no entendemos lo que Dios quiere para nosotros en nuestras vidas. Le dije ejemplo que somos sacerdotes. Ese es un don. Hay unos que son maestros y no quieren ser maestros de la palabra. Hay unos que son adoradores, pero ese es un don que el Señor les dio y allá ustedes con el Señor que el don les dio. Lo que nos toca es obedecer y entender lo que Él quiere de nosotros. Y como no hay sombra de variación en Él, una de las cosas que yo, ¿verdad? A veces como ser humano uno dice, ok, lo voy a hacer. Pero después dice, ok, no, ya me arrepentí, no lo voy a hacer más. Otro ejemplo que les puedo dar también, cuando nosotros compramos una casa, entonces en la casa le ponemos seguro. Y en el seguro de la casa dice, oh, sí, no se preocupe, está cubierto todo. Pero después, vamos a poner, viene una tormenta y un árbol, el árbol del vecino cae en mi casa. Y entonces ese árbol rompió mi casa completamente. Y entonces yo vengo y voy a reclamarle al vecino y le digo, y tú tienes un seguro. Pero después me entero que el seguro del vecino no va a cubrir mi casa, la reparación de mi casa. Después me entero que es mi seguro que va a cubrir. Y ahí hay una sombra de variación. Tú dices, ¿qué pasó? Hay algo oculto. Porque en los seguros te dicen, sí, está cubierto todo. Pero en letra pequeña te dice, pero no está cubierto esto. En Dios no. En Dios dice, está cubierto todo. Muchas veces no entendemos por qué dice la gente, pero es que, mira, por ejemplo, cuántas tormentas han caído en Luisiana. Entonces tú dices, muchos he escuchado, dicen, pero Dios está enojado con Luisiana. No sabemos. No podemos decir que Dios que mandó para allá, porque dice que que de él viene todo lo bueno, y que si él manda algo, no es de esa manera. O sea, muchas veces creemos que es Dios, pero no es Dios. Entonces mucha gente dice, pero es que causó muchos daños en la vivienda y mira, la gente está no tiene dónde estar. Y eso muchas veces le echamos la culpa a Dios. Por eso dicen, no hay sombra de variación. Dios nos va a mandar una prueba, pero no sabemos si es de Dios. Por eso es muy importante conocer la Biblia. Es muy importante tener esa relación con Cristo. Por eso es muy importante cuando nosotros
analizamos cada palabra lo que dice y si no le entendemos lo que dice en la Biblia, para eso tenemos un Padre Celestial. Hay que pedir sabiduría, hay que pedir entendimiento y Él lo va a dar. Hay que pedir discernimiento porque Él nos lo va a dar. Él es nuestro Padre Celestial. Si Él dice, hay un versículo en la Biblia que dice si nosotros le pedimos, si nosotros las tierras, si nosotros los padres de la tierra nos consideramos buenos, pero somos malos, cuanto más nuestro Padre Celestial, que si le pedimos algo, Él no lo va a dar. Así que si nosotros, por ejemplo, si mi hija me pide un pedazo de carne, yo no le voy a dar un pedazo de piedra. Entonces, cuanto más Él que nos creó a nosotros. Si tenemos falta de sabiduría, hay que pedirle al Señor. Si tenemos falta de discernimiento, hay que pedirle al Señor. Y Él nos lo dará. Porque dice la palabra que nosotros no sabemos pedir, por eso no tenemos. Y a través de los siglos hay personas que han considerado a Dios como responsable de la acción de la destructora de la naturaleza. Entonces me pregunto, ¿por qué será que no se suele culpar a la codicia, al deseo insaciable de poder y a otra característica de la maldad del hombre? ¿Por qué no culpan ustedes también al hombre que es malo? ¿Ustedes creen que es Dios que quiere que haga esa maldad? No, es del corazón del hombre que sale esa maldad. Y recuerden que todo lo bueno y perfecto que usted y yo tenemos proviene de Él. Porque dice la Biblia que el sol sale para buenos y malos. Y podemos ir a Mateo 5:45. Me disculpa, no lo tenía listo. En Mateo 5:45 dice: para que seas hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Sí, porque si no hay lluvia, la gente que están sembrando no pueden tener esos frutos porque se les seca el tanto sol. Pues entonces el Señor hace salir el sol y hacer caer la lluvia para bueno y para malo, para justo y para injusto. Así que no nos olvidemos que si dijo Jesús, siendo malos, y esto está en Mateo 7:7. Ese versículo de la Biblia, cuando la primera vez lo escuché, me disculpan si voy a ser sincera, pero me enojé con Dios, porque yo me consideraba una madre perfecta, ¿verdad? Pero no, yo no soy madre perfecta. Y está en Mateo 7:7, que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Eso lo dijo Jesús. Pedid y se os dará, porque Él va a dar cosas buenas. ¿Quién estamos hablando? De Dios. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Si nosotros no pedimos, si yo tengo hambre y estoy pasando necesidad, y si no abro mi boca, mi vecino no va a saber que yo tengo hambre. O mi hermano, si yo no llamo y digo: mira, estoy enferma, ora por mí, dice: pedid. Dios lo sabe, Dios sabe nuestra necesidad, pero por eso Él dice: tenemos que pedir. Y esta parte de la Biblia del versículo que muchas veces me molestó, en mi humanidad mental, ¿verdad? Me creía perfecta, que dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Si mi hija me pide pan, yo no le voy a dar una piedra. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Yo no lo voy a hacer. Pues si vosotros siendo malos, y esa es la parte que yo dije, yo siendo mala, sabéis dar buena dádiva a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden.
Entonces ustedes me dirán, sí, pero yo le pedí a Dios que no se muriera mi mamá, yo le pedí a Dios que no se muriera mi hijo, yo le pedí a Dios que no me pasara esto o que no tuviera esta enfermedad. Sí, pero, ¿verdad? Yo no quiero tocar este tema, pero les voy a decir porque no estoy preparada para esto. No todo siempre viene de Dios. Y hoy mi pastor tocó algo muy importante que en Job, cuando lo que le pasó a Job, muchos dicen, oh, Dios fue que lo castigó. No fue Dios. Si ustedes van a la Biblia, van a leer Job, van a encontrarse lo que le pasó a Job. Y no fue Dios que se lo mandó. Fue porque Dios lo permitió. ¿Pero por qué? Porque siempre hay alguien que está diciendo, oh, pero es que tú lo tienes protegido, ¿cómo que le va a pasar algo? Como cuando un niño está caminando, tú lo estás protegiendo que no se golpee. ¿Verdad? Y dice aquí, sigue diciendo, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Por eso es muy importante, cuando vamos a pedir, tenemos que saber cómo pedir. Y mucha gente dirá, sí, pero es que yo le pedí por mi mamá, como estaba diciendo anteriormente, y se murió mi mamá. Hay muchas cosas que a veces no vamos a tener respuesta en la pregunta. Pero una cosa sí les digo, si nosotros pedimos con fe y tenemos fe, Él nos va a contestar en su tiempo, porque Él es soberano. Si nosotros tenemos esa fe y agradamos a Dios, hacer la voluntad de Dios, entonces Él va a permitir hablarnos a nosotros y decirnos que Él quiere de nosotros. Como le dije, esta es mi primera vez. No se me nota, pero estoy demasiado nerviosa. Pero doy gracias a Dios por esta oportunidad. Y una de las cosas que no tenemos que olvidarnos es que Él nos da cosas buenas a nosotros. Todo lo bueno y lo perfecto viene de Dios. Muchas gracias por escucharme. Espero haber sido de bendición para muchos. Espero que ustedes hayan podido entender qué es lo que Dios puso en mi corazón. Y me encantó cuando la alabanza, porque sí, Él ha sido bueno. Él ha sido bueno, justo y misericordioso en mi vida. Muchos dirán, sí, pero a ti no te ha pasado nada malo, ¿verdad? Sí. Cuando yo estaba joven se murió mi hijo y tenía apenas 10 meses, fue algo malo. Cuando yo vine aquí a este país, yo no vine legal como muchos, no me avergüenzo de decirlo. Y lo digo dándole gracias a Dios porque Él me protegió a mí y a mi hija durante todo ese tiempo. Y como dice la alabanza, Él ha sido fiel. Hasta el día de hoy, Él ha sido fiel en mi vida. Y Él ha estado conmigo. Y yo por eso le doy gracias a Dios porque Él ha estado conmigo. Y no me da pena llorar delante de las cámaras, porque lloro de alegría, lloro porque yo no me he merecido que Él se fije en mí, pero Él se ha fijado en mí y me ha dado salvación y me ha traído aquí y me ha dado su amor. Y por eso es que estoy agradecida. Por eso que cuando Giovanni me preguntó que si yo quería tener una palabra, yo no dudé, porque yo estoy agradecida con mi Dios. Y donde yo vaya voy a dar testimonio de lo que Él ha hecho en mi vida. Y los invito a que si no se congregan en un lugar, busquen dónde congregarse. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Estamos viviendo, como voy a repetir lo que decía mi pastor hoy, en tiempos de dolores de parto de una mujer. Y toda mujer puede entender lo que es un dolor de parto. Estamos viviendo en tiempos los cuales no nos podemos dormir. Tenemos que estar despiertos, como las 10 vírgenes, como las 5 vírgenes que tenían el aceite, que estaban preparadas, esperando a su novio.
Esto no es mi iglesia. Esta es la iglesia de Jesucristo. Les agradezco mucho por haber puesto atención. Le agradezco mucho a Giovanni, a mi pastor, por orar por mí. Y le doy también las gracias a mi Dios por mi esposo y mi familia. Dios los bendiga. Dios les conceda las peticiones de sus corazones. Recuerden, tenemos que pedir. Él nos va a dar en su tiempo. No nos apresuremos, no nos enojemos. Él nos va a dar en su tiempo. Él es un Padre bueno, amoroso. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto. Santiago 3:17. Perdón, 1:17, perdón. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Jesús. Dios los bendiga. Gracias. Y que Dios quede con ustedes. Amén.